clarísima era hacia Álvaro, que era el personaje que luchaba desde dentro, desde una posición totalmente ética. Yo creo que es uno de los personajes también más éticos que han habido en la serie, pero a los espectadores realmente lo que les gustaba era el otro. Yo creo que es bastante complicado el tema que se suscita, ¿no? Que es hacer que la ficción acabe teniendo una ética o una moral tan limpia como la que le pedimos a los seres reales, ¿no? El otro día hubo un debate sobre la penúltima novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta, y fue muy interesante porque se veía el personaje, que además es un personaje que existió realmente, Roger Casement, se veía con esa doble moral de lo que debió ser en la realidad y de lo que el novelista había cogido del personaje para convertirlo realmente en un personaje de ficción. Yo recuerdo una pequeña anécdota. Yo escribí el guión de Severo Ochoa, la miniserie que se hizo sobre el premio Nobel, y al cabo de tiempo, al cabo de bastantes años, me encontré con un personaje que ahora es el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que fue uno de los discípulos de este científico español. Y yo no lo conocía, había tenido algún contacto por carta en los tiempos del guión, y entonces le pregunté, ¿y qué tal? ¿Qué le pareció la reconstrucción de la vida de Severo Ochoa? Y me dijo, en términos generales me pareció bien, pero hay una canallada que no le puedo perdonar a los guionistas. Yo luego le dije que era uno de los guionistas, con lo cual no me lo perdonará nunca. Ustedes convirtieron a un hombre que era profundamente bueno en un traidor. Y es verdad, un discípulo de Severo Ochoa, un discípulo norteamericano, aparecía en un momento determinado como alguien que desvelaba una información traicionando lo que era una... Bien, claro, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que necesitábamos un traidor. Para que dramáticamente avanzara la serie necesitábamos un traidor. Quiero decir con esto que las exigencias de lo que es el planteamiento dramatúrgico muchas veces hacen que se atropelle lo que podría ser una exigencia desde la realidad. Pero claro, es que las series de ficción realmente no reflejan la realidad. Ahí es donde hay un trabajo tremendo, ¿no? Ahí es donde hay un trabajo tremendo. Pero esa observación estaba maravillosamente bien construida. Has debido tener ya casi una tesina, ¿no?, sobre la serie, ¿no? Porque... Muchas gracias. Sí. Más preguntas, por favor. ¿Alguna inquietud? Sí, Eva. Yo quería preguntarle a Rodolfo, él ha hecho alusión cuando comenzó la serie de Amar en tiempos revueltos, que efectivamente empezó con la primera serie y luego continuó la segunda, tercera, y que en cada una de ellas utilizaban personajes nuevos y creaban efectivamente historias nuevas, porque era muy difícil mantener una serie con los mismos personajes durante toda una eternidad. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la clave? Y quizá también convendría preguntárselo a tu compañero de la serie de Cuéntame, que lleva muchísimas temporadas y son los mismos personajes. Eso tendría que contestar Carlos, que creo que sería lo razonable. Espera, Carlos, que te lo paso. Solo voy a decir una cosa. Al que escribió, al Curro Rollo, que es un compañero nuestro, el pobre, más majo que todo, resulta que fue el que escribió el capítulo en el que se acostaba Imanol con otra persona y lo han amenazado. Han dicho que no vuelven a ver nada y que saben quién es y su nombre. Sí. Yo realmente empezamos las reuniones de la siguiente temporada en una semana y yo estoy, ya lo he dicho, yo estoy seco, pero como, no sabes como qué la mojama. escribir Yo ya no sé, a mí Alcántara, lo único que le puede pasar es que les lleven los marcianos, como decías tú, algo así. Porque es una familia que han estado, de verdad, han estado todos en la cárcel. Todos en la familia, ha estado el padre, la hija, el hijo y Carlitos en la temporada pasada porque lo confundían con los generadores aquí ya. Yo creo que estamos menos Mercedes, no falta Mercedes y la abuela. Tráelos a vivir a Suecia. Ahora que Claro. tráelos a vivir Pues a antes, Suecia. pues es una cosa de presupuesto, porque antes cuando yo llevo en Cuéntame solo 4 años trabajando, pero antes, por ejemplo, si había dinero y fueron a Moscú, a un capítulo y a Londres, a París, o sea, que antes como había más presupuesto, yo creo que salían a pasear, salían por ahí de vez en cuando. Iban a la playa. No, yo creo que ahora en Cuéntame lo lógico me parece a mí es que en algún momento tiene que haber un relevo generacional y es lo que estamos un poco planteando, cómo se gestiona eso, ¿no? O sea, cómo realmente ahora ya cuentas la historia de los 3 hermanos, que es los 80, que es el cambio de chip en España, y eso cómo lo vamos a hacer que
que quede bien, porque yo creo que es verdad que Antonio Alcántara es un personaje muy potente, pero que ya está como, le hemos dado mucho, sobre todo que hemos hecho muchas perrerías, aunque es verdad que con está ya lo del adulterio sí que va a dar mucho melodrama y mucho sufrimiento. Es muy gracioso, es muy gracioso porque es el puro rollo, el otro día Esto va a ser puro rollo. Puro rollo pobre. Nunca más veremos Cuéntame, habéis corrompido la serie porque esto no se puede hacer la familia Alcántara, nunca más la veré, ya no veré no sé qué, y el siguiente día 400.000 espectadores más, o sea, esta cosa que estás como enganchado y Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo creo que eso va a ser divertido, toda esta cosa del adulterio sí le va a dar como un poco... Sí, sigue. Y empezamos eso, las reuniones de la nueva temporada en la semana que viene y estamos todos a ver cómo salimos de esta, que no tengamos, porque le llegaron como 200 twitters amenazándolo, Nunca, además dices, los guionistas nunca nos hacen caso, menos para lo malo, decían, nunca más veré nada escrito por Curro Rollo. Que encima es cristiano de base, Curro Rollo, vamos más, el pobre le ha tocado... Bueno, vamos a entrar un poco en los 10 minutos finales, ¿no? Si hay alguna pregunta, pues será bienvenida. Aquí está. Yo quería hacer una pregunta a la artista, Ana. Tú has explicado de que a veces tú como artista pasas 17 horas dedicadas al personaje y entonces, por supuesto, te quedan 7 de la vida personal. Sales a la calle y la gente no te identifica como Ana, como tú, sino que te identificas como el personaje. El guionista dice que a veces él ha acelerado cualidades, ha aumentado otras, ha disminuido otras, que ha sido por las exigencias, etcétera, etcétera. Y que entonces quizás algunas de esas cualidades son abiertamente contradictorias de tú como Ana en la vida real. Entonces la pregunta es esta: ¿qué hace un artista cuando tiene contradicciones entre el personaje como tal y como es ella en la vida real? Porque, por ejemplo, yo he escuchado de algunas artistas que inclusive esto le ha traído hasta problemas psicológicos después en su vida personal. Por ejemplo, Gloria Pires, cuando hizo Vale Todo, que en la serie tenía ciertas actuaciones que no se correspondían con su vida como persona, y entonces esto hasta la afectaron. O sea, ¿qué técnicas, cómo tú haces para poder lograr? Porque la persona es única, no es desdoblada, y en un artista tiene que desdoblarse, y cuanto más se desdobla, más artista es, pero entonces más deja de ser ella. Entonces, ¿cómo tú logras protegerte? ¿Cómo se protegen las artistas? Lo mismo femeninas que masculinas, cuando pasan todas estas cosas que te están hablando. Sí. No, muchas gracias. ¿Cómo me protejo? Gracias. Pues está muy bien esa pregunta. Una de las cosas que yo creo, y por lo que yo quise ser actriz, yo realmente iba a dedicarme a otra cosa porque mis padres es que esto no lo veían ni medio normal, es que te da la posibilidad de vivir otras vidas. ¿Qué ocurre con eso? Yo, en unas condiciones culturales, económicas, tal, yo siempre he intentado crear personajes que de alguna manera los defienda a saco. Es decir, por ejemplo, en la República me tocó hacer una ama de llaves falangista, ¿no? Y hay algo en los personajes que también tú puedes tener una ideología o no tenerla, pero lo que está claro es que tú, para defender un personaje, tienes que encontrar la forma en la que ese personaje, en la que podrías haber sido tú en esa época con esas condiciones. Y ahí es donde realmente yo creo que encuentras la verdad. En teatro es más fácil hacer una composición exterior y a partir del exterior llevar hacia el interior. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo de una chica de clase alta, alcohólica, en una obra de miedo, ¿no? Yo puedo componer a través del personaje, me voy a poner unas extensiones, componer mucho el personaje. Pero en la televisión y en el cine, cuando tienes tan cerca una cámara, tienes que estar de verdad. Y la cosa de estar de verdad es que realmente tú, el personaje, lo comprendas y lo defiendas. Nunca lo juzgues desde fuera. Por muy malo que a la gente le parezca, no lo juzgues. Porque en cuanto lo juzgas, ya estás mintiendo. Y eso es lo que realmente yo hago. Yo no entro en contradicción, yo puedo desde fuera opinar una cosa o opinar otra, pero siempre defiendo los personajes que hago, siempre. Tengan la ideología que tengan, se muevan como se muevan, o hagan lo que hagan. De hecho, por ejemplo, me llama mucho la atención una de las cosas así, de cómo me trabajo los personajes y tal. Yo, por ejemplo, tuve que hacer una sordomuda en el viaje de carro. Y resulta que me dijeron, bueno, pues ¿por qué no vas a la asociación de sordomudos y tal de Madrid? Y allí que fui yo a ver si había alguna contradicción en el guión. Me lo dijo Imanol Uribe, el director, que era guionista también. Tú vete y si hay alguna contradicción me lo dices. Digo, vale.
Voy para allá y me encuentro con una reunión con gente sorda traduciendo el lenguaje de signos porque les cuesta leer. Entonces me dijeron que les cuesta mucho trabajo leer en los labios. Bueno, me dijeron una serie de cosas que rompían bastante el tópico y que incluso tuvieron que cambiar el guión, porque había cosas que no eran exactamente... O sea, por ejemplo, los sordos en los años 40 se cerraron, durante muchos años se cerraron las escuelas de sordos en España. Entonces la gente se quedaba con cierto retraso mental, porque no les enseñaban el lenguaje, y el lenguaje es lo que hace también que desarrolles de alguna manera la inteligencia. Bueno, pues me pasó que llego a la reunión y empiezo a ver que empiezan a mover muchísimo las manos, empiezan a hacer así, y yo, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Y de repente dice una, lo quiero hacer yo. Yo me quedé amarilla, dije, ¿perdona? Me dice, es que yo soy sorda de verdad, esto lo quiero hacer yo. Y dije, ya, pero es que me lo han dado a mí. Digo, es que yo soy actriz, claro, si cada vez que eso me tengo que convertir... Y lo pasé realmente mal, porque dije, si yo no vengo aquí a informarme, puedo hacer otro personaje que no sea nada coherente. Pero claro, si me informo, y el personaje... Bueno, menos mal que estaba el director de casting y dijo, mira, es que esta chica es una actriz profesional, y entonces es verdad que a lo mejor tú lo podrías hacer, pero claro, es que tienes que hacer una actriz profesional. Pero muchas veces te encuentras, por ejemplo, con conflictos de esos que realmente a mí me dio pena. Porque digo, jolines, igual tiene razón, que a lo mejor ella lo podría defender muy bien, pero por ejemplo no querían que viera a nadie que no tuviera idioma de signos. Había gente, hay sordociegos, no querían que los viera. Porque no querían que yo representara algo que ellos no veían. Por ejemplo, hice de ciega, y también en la 11 te enseñan a ser ciego. En España te hacen un recorrido y te enseñan cómo moverte cuando eres ciego, ¿no? Pero realmente, yo me lo trabajo así, pero sobre lo que me decías no suelo entrar en conflicto porque intento defender a saco como si realmente hubiera nacido en esas circunstancias y su moral fuera la mía. Bueno, eso. ¿Alguna pregunta más? Por menuda esquizofrenia. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a cerrar este pequeño seminario por hoy. Mañana vamos a tener otra sesión, vamos a ver un capítulo de la serie y Rodolfo se va a quedar con nosotros para hacer comentarios desde dentro, porque a lo mejor no todos hemos visto la serie con la minuciosidad con que algunos de los que tenemos aquí la han visto. Yo creo que será también muy interesante, de manera que les esperamos. Mañana a las 6:30 estaremos de nuevo aquí. Muchas gracias. Bueno, pues eso, pues que muchas gracias a todos, que nos ha hecho muchísima ilusión venir aquí, que la gente siga la serie y también podemos encontrar con españoles